Buenos días, mi nombre es Jackson Iván Torrefuentes y en el día de hoy vamos a hablar sobre el tema relacionado de cálculo diferencial. Con el tema de ejercicios de aplicación, donde dice, en mi caso soy el estudiante uno. Dice, para la función f de x da a calcular las coordenadas, los puntos máximos, mínimos y de inflexión, ¿cierto? Y nos dan esta función. La copié acá. Bueno. Acá nos dan la función, entonces hay que seguir una serie de pasos. Pues la primer función, el primer paso es derivar la función. Entonces, decimos que la derivada de 2x sobre 3 elevado a la 3, perdón. Entonces, 2 por 3 6. Y a la potencia, ¿cierto? De 2x se le resta 1, que quedarían 2. Derivada de 6x, donde x sería igual a multiplicado por 1, 6 por 1, 6. Y esta, que es como si lo multiplicáramos por cero. Listo, teniendo ya la derivada, ¿cierto? Le escribimos la comita. Igualamos a cero la derivada, ¿cierto? Ya sería así o igualar el cero hacia el lado derecho. Entonces aplicamos la fórmula cuadrática, donde A va a ser 6, B va a ser cero y C va a ser 6. Entonces, menos cero, ¿cierto? Que es B. Raíz de 144, la hice de una directa ya que A por C es 6 por 6, 36 y 36 por 4 es... Entonces, si nos damos cuenta, 36 por 4, 144 y raíz 12, ¿cierto? Raíz de 144. La estoy haciendo mal, la estoy haciendo mal. Raíz es 12, que es este mismo que está acá, ¿cierto? Este. Ahora, este más o menos es para sacar un valor positivo y uno negativo, ¿cierto? Acá es el más 12 y el otro va a ser menos 12. Ah, y teniendo en cuenta que acá abajo es 2 por A. 2 por A sería 6. 2 por 6, 12. Entonces, valor positivo sería 1 y el negativo sería menos 1, ¿cierto? 12 sobre 12, 1 y menos 12 sobre 12, menos 1. Después de este, el paso siguiente sería determinar intervalos donde la derivada de x sea mayor a cero y donde la derivada de x sea menor a cero. Entonces, ¿qué hice? Hice una línea, ¿cierto? Donde escribí el cero, el menos uno y el uno, ¿cierto? Que son los puntos que me dan una recta numérica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el paso siguiente? Entonces, hay que coger el menos uno, ¿cierto? Que va de menos infinito a menos uno. El otro punto va de menos uno a uno, ¿cierto? Que sería este. Y el otro punto va de uno hasta infinito. Entonces, hay que calcular la derivada, ¿cierto? Segunda derivada, la segunda derivada. Bueno, acá nos para calcular la derivada. Entonces, entonces acá porque menos 2 0 y 2 entonces se coge un número que vaya de menos infinito a menos uno. Pues en mi caso cogí menos 2, ¿cierto? Más cercano al uno. No hay que, aunque también serviría a los otros, pero sería el más adecuado, por así decirlo. Del menos uno al uno, pues el cero, ¿cierto? Y de Siemens, pues es como el más fácil. Y del uno al infinito, el 2. Entonces derivamos 6x al cuadrado menos 6 donde x vale menos 2, ¿cierto? Este. Entonces menos 2 elevado a la 2 da 4, ¿cierto? Menos 2 por 2, 4 positivo. 6 por 2, 2 y 12 por 2 sería 24. Entonces, 24 menos 6 daría 18. Ahora sacamos la derivada de cero. Entonces reemplazamos x por cero. Entonces acá sería 6 por cero, 0, 0 elevado a la 2, 0. Todo multiplicado.
por el número 0 da 0. Entonces solo quedaría este numerito, menos 6. Ahora saca la derivada a 2, ¿cierto? Que sería este x lo reemplazamos por el 2. Entonces 6 por 2, 12, 12 por 2, 24. 24 menos 6, 18. Ya teniendo estos tres puntos, entonces decimos que 18 es mayor que 0, que menos 6, este, es menor que 0 y 18 es mayor que 0. Entonces tenemos que 18 es mayor que 0. Entonces, según con estos punticos, hay que determinar esto. Determinar puntos máximos y mínimos, criterio de la primera derivada. Si cambia de más a menos es máximo. Si cambia de menos a más es mínimo. Si no cambia, no es máximo ni mínimo. Entonces, no, hay que guiarnos también por esta recta numérica. Entonces, el primero dio máximo, ¿cierto? Pero ¿por qué máximo si acá está negativo? Porque el valor hay que guiarnos por la derivada, ¿cierto? La derivada salió en positivo, entonces este sería positivo. En la derivada de 0, ¿cierto? De menos 1 a 1 dio menos 6, un valor negativo. Y en la derivada de este 1 al infinito, ¿cierto? Que es este, dio 18, entonces acá quedaría de la siguiente forma. Entonces, dice, determinar puntos máximos y mínimos, criterio de la primera derivada. Entonces vemos que para este menos 1, ¿cierto? Pasa de más a menos, ¿cierto? De más, de menos infinito a menos 1, de más a menos, de menos 1 a 1. Entonces, de más a menos dice que es máximo. Entonces, menos 1 es máximo, este puntico. Porque pasa de más, ¿cierto? Que esta parte, el siguiente que sería menos. Y el siguiente punto, ¿cierto? Que es el 1, este de acá, paso de negativo, ¿cierto? Que es esta, acá, que nos guiemos. Paso de negativo a positivo. Entonces, negativo a positivo es mínimo. Entonces, menos 1 es máximo y 1 es mínimo. Después de esto reemplazamos la función original. Entonces, iniciemos con la de x menos 1, que es máximo. Sería hallar el punto máximo, ¿cierto? De esta función, de la función como tal, la original. Entonces, reemplazamos valores, ¿cierto? De x. 2 por x, bueno, ahí va menos 1, elevado a la 3, menos 6, menos 1. Entonces, menos 1 por 3 da menos por menos más, más por menos es menos. Entonces 2 por menos 1, menos 2, ¿cierto? Después sería este más 6. Menos por menos es más. Entonces 6 por 1, 6. Y acá está el más. Y más 5. Entonces el resultado es menos 1,9. El menos 1 es el valor de x, es este, ¿cierto? Y el 9 es el resultado de esta operación. ¿Listo? Entonces tengámoslo en cuenta. Menos 1,9 es el punto máximo. Ahora, ¿cuál es el mínimo? Entonces reemplazamos lo mismo. 2 por esto elevado a la 3 es 1, entonces daría 2 por 1, 2. Esto menos 6 por 1 es menos 6 más 5. Entonces 1 donde es el valor de x y este es el de y, ¿cierto? Que es el resultado de este valor. El punto mínimo. Ahora el punto de inflexión. ¿Cuál es el punto de inflexión? El que de la mitad, que en este caso sería 0, ¿cierto? La derivada de 0. Entonces dice, donde reemplazamos a x por 0, entonces daría acá 0, ¿cierto? Todo multiplicado por 0 es 0, solo quedaría el más 5. Entonces x vale 0 y y vale 5. Y si nos damos cuenta, entonces dice que el punto máximo es menos 1,9. Y en GeoGebra, si nos acercamos, hallando la derivada, ¿cierto? La derivada, no puedo tener los siguientes valores. El punto máximo, ¿cierto? Es menos 1,9, acá no la da. El punto de inflexión es este 0,5. 0 en el eje X y Y, y en el eje Y 5, que es acá, ¿cierto? 0,5. Y el punto mínimo, que es 1,1. Entonces, acá nos da el resultado 1,1. 1,1. Listo.
Y así damos por terminado hallando los puntos máximos y mínimos de inflexión de esta coordenada. ¿Listo? Entonces muchas gracias, espero les haya gustado el video.